Hola, hola, Bianca, hola Paula, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día, Eduardo. Bueno, comentame en principio qué es lo que podría haber sucedido, ¿no? ¿Cómo pudieron haber, digamos, incorporado un cuerpo a estas dos tumbas? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, como bien lo explicó Paula, es fundamental que intervengan los organismos de derechos humanos solo por la remota sospecha de que se trate de un desaparecido. Aunque no lo fuera, la intervención de los organismos de derechos humanos es fundamental para darle un poco de seguridad y seguridad para todos nosotros, digamos, ¿no? Para toda la comunidad y para el país en general, o en particular, sobre todo cuando se trata de sospechas de que se trata de un desaparecido, es decir, donde las fuerzas de seguridad pueden estar involucrados o el Estado involucrados en la desaparición forzada. Ujú. No te sabría decir, bueno, digamos, detalles de la causa porque no la estoy trabajando, pero sí te podría, en términos generales, comentarles, bueno, qué es lo que se debe hacer en este tipo de hechos. Primero es que se tiene que aplicar un protocolo, que es el protocolo de Minnesota, que se aplica en todas aquellas causas donde se sospecha de la desaparición forzada, es decir, donde el Estado interviene o sus fuerzas de seguridad como sospechosos de Ajá. haber cometido un hecho de estas características. Por eso, reitero, la importancia de la intervención de los organismos de derechos humanos para darle un poco de transparencia al procedimiento. Segundo, que en ese protocolo implica no solo el resguardo de la escena, del lugar del hallazgo del cuerpo, sino además hay dos investigaciones, una que tiene que ver con respecto a los datos de esas dos personas que acompañan a este cuerpo sospechoso o este cuerpo NN, Ujú. para saber, bueno, los tiempos en los cuales, es decir, hay una ventana de tiempo que se abre entre el primer cuerpo que depositaron de forma regular, si se quiere, por parte del cementerio, el procedimiento velatorio, y el último, ¿no? Que quedaría en el medio del sospechoso, pero tengo entendido, digamos, insisto que no tengo detalles más que lo que trascendió en los medios. Ahora, hay una ventana de tiempo que hay que ver dónde nos ubica, si dentro de lo que podríamos sospechar como, no sé, por lo que leí, 1940 y pico, 1983, 1984, digo, sí, Ujú. claramente hay una ventana de tiempo que nos ubica y podría ser un desaparecido. Ahora, después hay otra tarea que tiene que ver con el procesamiento de las tareas que se realizan en el lugar. El resguardo de la escena es fundamental, la protección de ese lugar, la cadena de custodia, pero por otro lado antes de la recolección del cuerpo hay un análisis del terreno, una prospección que se debe hacer, Ajá. una búsqueda de elementos, toma de muestras del suelo, trabajos con GPS, trabajos con detector de metales, escaneos, para poder ver si no encontramos proyectiles, vainas probablemente no, pero sí proyectiles, y después la recolección del cuerpo o la extracción del cuerpo. Ahí el protocolo de Minnesota dice, atención, acá tienen que intervenir, se tiene que realizar un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, es decir, desde antropólogos, arqueólogos, Ujú. antropólogos físicos, químicos, perdón, antropólogo físico, antropólogo social, criminalistas, médicos, porque después odontólogos, ¿no? Porque también hay que Ujú. identificar el cuerpo y hay que ver de qué manera se puede identificar ese cuerpo. Ujú. Primero, saber si más o menos la edad que tenía, el sexo, si es hombre, si es mujer, la causa de la muerte, por lo tanto, médicos legistas también médicos forenses van a tener que intervenir. Es decir, hay un procedimiento y una investigación que al mismo tiempo tiene que estar respaldado por el control de las partes. Es decir, en este caso no tenemos parte todavía, pero tenemos los organismos de derechos humanos que pueden controlar todo el procedimiento y acompañar. Ujú. Bien, Eduardo, Paula Sánchez te saluda. Hola, Con Paul. respecto hola, a lo que decías recién de esta ventana que se abre, que hay que investigar varias cosas, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que ya fue confirmado que el cuerpo fue arrojado allí, por eso mismo está interviniendo derechos humanos, el organismo de derechos humanos. Aunque pasaron muchos años, porque es de una larga data por lo que nos decían, los huesos hablan en este caso, ¿no? Y van a hablar. Después, Bien, sí, decime. sí, no, disculpame, no digo que sí, pero digo, por supuesto que cuanto más deteriorado el cuerpo, cuanto más tiempo pasó, es más difícil hacer Claro, determinaciones. Ahora, podemos encontrarnos con lesiones óseas, no sé si estamos, es todo hipotético esto, ¿eh? por Pero bueno, supuesto. sí, se confirmó que la posición en la que aparece el cuerpo no es la posición convencional de Claro. los cuerpos que se velan y se entierran en el cementerio. Bueno, entonces, si esa posición no es convencional, si se encuentra que el cuerpo, se puede determinar que el cuerpo fue arrojado, además en una tumba que pertenece a una familia, que digamos, de un cuerpo que no tiene nada que ver con lo que sucedió en la familia, la tradición familiar, bueno,
evidentemente es para investigarlo. Después, identificar el cuerpo y intentar determinar la data de la muerte. La identificación, ahora, puede hacerse a partir del estudio dentario, por ejemplo, es decir, puede intervenir algún odontólogo, pero para eso se necesita un historial clínico, ¿no?, sobre esa víctima que se sospecha que puede ser de esa persona para poder cotejarlo. Si no, bueno, después podemos recurrir al análisis genético, pero también se necesita un cotejo, ¿no?, para poder determinar de quién se trata. Pero la causa de la muerte también va a ser uno de los elementos fundamentales, además de la posición del cuerpo. Todo esto recién está muy verde en la investigación, ¿no? Recién está comenzando. Bien, ¿cuánto tiempo aproximadamente, teniendo en cuenta esto que decías, que está muy verde la investigación, hay un montón de hipótesis, por supuesto, aproximadamente cuánto tiempo va a llevar para saber los resultados de toda esta investigación que están haciendo el cuerpo forense? Bueno, esto es importante saber que, bueno, pasó mucho tiempo. La mejor condición, la condición de resguardo que tenía el cuerpo, o hablemos con propiedad, los restos óseos, ¿sí? Ya no se trata ni de cuerpos frescos ni de cuerpos descompuestos, sino que son restos óseos. La mejor condición de resguardo era ahí debajo de la tierra. A partir de ahora que se recolecta y hay que cuidarlo, hay que aplicar cadena de custodia, etcétera, y el resguardo de las evidencias, van a intervenir distintos laboratorios. Cada laboratorio tiene sus tiempos. Los tiempos del laboratorio genético, y después si aparecen elementos dentarios, bueno, odontólogos, etcétera, un traumatólogo o médico legista o un antropólogo físico para poder analizar los huesos, para ver si tienen fracturas, lesiones, golpes, traumatismos sobre los elementos óseos, o si además se pueden determinar alguna otra causa de muerte. Incluso patologías, si se puede determinar alguna patología en el cuerpo que nos pueda dar elementos para poder identificar, o sea, poder saber si una persona que tenía determinada patología o tenía una prótesis, también es una forma de identificar el cuerpo. Bueno, todo además de recurrir a la base de datos de desaparecidos que tenemos en la zona. Todo esto es parte de la investigación. Por supuesto que no hay un tiempo definido ni estandarizado, están los tiempos de la investigación, pero esto recién se abre. Es difícil ponerte una fecha, un tiempo, porque ahora depende mucho de cada laboratorio y de la información que se logra recabar. Incluso, sepamos una cosa, no siempre se puede determinar el ADN, no siempre se puede identificar, depende de muchos factores. Cuán conservado está la información genética en el hueso, ¿sí? O sea que también hay que tener paciencia con eso. Bien, Eduardo, muy útil toda la información que nos diste y seguramente estaremos en contacto la semana que viene o las próximas para ver cómo se desarrolla esta investigación, ¿no? Y de quién es este cuerpo hallado allí en el cementerio.